doctor Yolanda Blasco. A nombre de la editorial de Bonilla Ortiz Editores y de la librería Bonilla, les agradecemos mucho su presencia hoy aquí. Es un libro muy especial para nosotros en la editorial porque inicia con la iniciativa del doctor Pavón una colección de estudios sobre la universidad que nos parece muy importante, que se está llevando a cabo en muchos lugares del mundo, y por un lado y por el otro lado siempre es un gusto trabajar con el doctor Pavón, con quien ya tenemos algunos otros libros más. Va a empezar la presentación la maestra Tania Ocampo, que también es autora de la editorial y que nos da muchísimo gusto recibirlos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar quiero agradecer la invitación del doctor Armando Pavón y de la doctora Yolanda Blasco a congregarnos y sobre todo a tomarme en consideración para hacer algunos comentarios con respecto al texto. Y bueno, les voy a platicar brevemente de qué va, no mucho, para que por favor ustedes pues lo lean, lo compren, lo lean y se den cuenta de este trabajo que es muy interesante, que yo disfruté muchísimo. Como su nombre lo indica, el texto está dividido en dos grandes apartados: la autonomía universitaria y el exilio académico. Un poco más adelante iré contando más detalles, pero como el hilo conductor tiene que ver con esta tensión que ha existido entre los poderes políticos públicos y la libertad en las academias, prácticamente desde el inicio desde que se crearon las primeras universidades hasta el día de hoy. Y se nota también muy bien cómo el respeto a la libertad necesaria, inherente a la actividad académica, pues no es una cosa que ha sido otorgada por el poder político o estatal, sino que siempre ha sido una lucha de las y los universitarios por exigir esos espacios de libertad, ¿no? Entonces, bueno, en la primera parte está integrada por 4 artículos. El primero, México, de la Universidad Colonial a los primeros atisbos de la autonomía contemporánea, del doctor Armando Pavón. Y bueno, hay de por sí en la introducción hay un recorrido histórico desde las primeras universidades y cómo se plantea esto que les comentaba respecto a la tensión que existe entre los poderes y el ejercicio de los universitarios, y cómo desde entonces, cuando hay estas disputas, los universitarios tienen que salir, pero se congregan y en fin, ¿no? Entonces, bueno, en el primer artículo del doctor Pavón ya es un recorrido en México y hay ideas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, él plantea que en el México liberal post-independentista la discusión en torno a la educación tenía que ver no con lo que se enseñara, sino con quién podía certificar ese conocimiento. Y ahí vemos una vez más esta tensión que les menciono, ¿no? Y bueno, también hay otra cosa que es relevante, que tiene que ver con que la universidad como una corporación no necesariamente fue bien vista por los liberales, porque estos concebían a la sociedad como integrada por sujetos individuales, en donde las corporaciones pues no tenían necesariamente lugar, ¿no? Entonces, bueno, continúan estas disputas y al final, por ello fue complicado, por ejemplo, ya a principios del siglo XX para Justo Sierra consolidar su idea, que culminó en la fundación de la Universidad Nacional en 1910, y según el autor, Sierra apoyaba un poco los ideales de Humboldt acerca de la necesidad del financiamiento estatal de las universidades, pero con respeto absoluto a la libertad de cátedra. Y esto también se menciona un poco en los antecedentes, en la introducción, en donde se menciona a la Universidad de Berlín, que digamos que puede ser como un ejemplo de la primera universidad contemporánea, que aceptó sí el financiamiento del Estado, pero que no se dio en ningún momento algún compromiso con respecto a que el Estado dictara lineamientos en el ejercicio intelectual, ¿no?, de los universitarios. Sí, financiamiento del Estado, pero con absoluta libertad de cátedra. Entonces, de alguna manera, quizás este podría haber sido el primer modelo que se intentó plantear ya en 1910 con Justo Sierra, ¿no? El siguiente artículo es
de Renate Marcisque, y es muy interesante porque aborda la experiencia del movimiento de autonomía de la Universidad de Córdoba en 1918, que, digamos, en los estudios está considerada como una de las experiencias que sienta un precedente importante para el resto de América Latina. Por ejemplo, el movimiento por la autonomía de la Universidad de Córdoba. Y el texto de la doctora Marcisque, Se alquila por inútil, la Universidad de Córdoba, el barrio de clínicas y la vida de los estudiantes de medicina de 1917 a 1918, es muy interesante porque nos ofrece otra mirada a este proceso que ha sido retomado desde mucho, ¿no? O sea, sí ha sido muy estudiado porque es un proceso muy importante, pero ella lo aborda desde el punto de vista de la vida cotidiana. Nos cuenta quiénes son los jóvenes que vivían en el barrio, cuáles eran sus dinámicas, cómo se empiezan a organizar, y entonces de alguna manera complementa eso que de alguna manera ya tenemos presente, la autonomía de la Universidad de Córdoba. Luego está el texto de Miguel Ángel Gutiérrez López, La autonomía universitaria en México, y ese texto a mí me pareció muy interesante porque si bien consideramos que la autonomía de la Universidad de Córdoba de 1918 es el primer ejemplo en América Latina de reconocimiento de ello a una universidad, pues en realidad en México desde 1917 hubo otras universidades a las que se les decretó la autonomía. Y justo eso representa como otra manera de llegar al reconocimiento de ello, porque fue por decreto, ¿no? Y entonces esto es muy interesante porque una vez más se presenta esta tensión que existe entre el poder político, que se otorga por decreto en 1910 en medio de las disputas revolucionarias, y tenía que ver también con un proyecto político en el sentido de que si la universidad iba a gozar de cierta autonomía y no se le iba a poder, o sea, sí era como una visión que al final respondía a los intereses de ellos, de quienes otorgaron esa autonomía, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque pone además que muchas de las discusiones en torno a la autonomía tenían que, si hay autonomía, se decía, tenía que haber también, esta tenía que, y la entidad no debía de depender más que de sí misma. O sea, la universidad tenía que además supuestamente generar sus propios recursos, pero pues bueno. Entonces, digamos que esto es lo que plantea el texto de Miguel Ángel Gutiérrez López. Y cierra este apartado un texto que nos habla de la nacionalidad de la Universidad de Zaire, de Eva María Jurado Cepas. Y en principio pareciera que sale como de la lógica de todos estos textos, porque además pues está en otro continente y demás, pero a mí lo que me parece muy relevante es que ahí se plantea, por ejemplo, que la universidad tuvo, cuando se nacionalizó, un objetivo eminentemente político, pero como el proceso de transformación universitaria tuvo que ver una vez más con la movilización de las y los universitarios. Y me parece que es un ejemplo extremo de cómo estas tensiones que existen entre el poder y las universidades se pueden también expresar de manera muy violenta, y en el texto también vemos pues la represión de los gobiernos que hay en contra muchas veces de las movilizaciones estudiantiles que están exigiendo el respeto a la libertad de cátedra, el respeto a esa necesaria libertad que debe existir para el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? Que es el que surge se construye en las universidades. Entonces siempre hay tensión, pero hay ocasiones en que esta tensión llega a tal grado que se expresa de manera muy violenta, y digamos que este artículo cierra esta primera parte, pero sí abre la puerta a la siguiente, que ya tiene que ver con el exilio académico, que es justamente como cuando estas tensiones se expresan de manera tan violenta que llegan al extremo de que los universitarios tienen que salir de los países en que están porque su vida corre peligro, ¿no? Y bueno, corre peligro, de alguna manera se clausura esa libertad que debería de existir en las universidades, y además la vida de estas personas está en riesgo. Y el primer artículo de esta segunda parte es de la doctora Yolanda Blasco, se llama La supresión de los heterodoxos, defensa de las libertades universitarias desde el exilio republicano español.
Y bueno, ella nos cuenta ahí cómo los profesores exiliados, además de reincorporarse a sus actividades académicas en los países de acogida, participaron activamente en asociaciones criticando siempre, todo el tiempo, al régimen que los había expulsado. Siempre fueron políticos, siempre, pero en el exilio esa actividad política adquirió una centralidad. La tragedia, en todo caso, que nos cuenta en este texto es que al final no se trató de un acomodo definitivo de estos profesores en los lugares de acogida, porque en el fondo se suponía que era mientras tanto, mientras caía el franquismo y que eventualmente cuando eso sucediera ellos podían regresar. Y en el texto destaca la figura de Mariano Ruiz Funes, que es un personaje importantísimo que señaló una y otra vez todo el tiempo cuando pudo que la Universidad de España había perdido precisamente su objetivo y que se había convertido que había dejado de ser un espacio de libertad tan importante, tan necesario, y se había vuelto una oficina de propaganda, ¿no? Y entonces eso también significaba una tragedia. Luego tenemos el trabajo de Andrea Torrealba, El exilio chileno, Ernesto Torrealba y su vida interrumpida, y este texto también en principio pareciera que rompe como con la lógica de los otros, porque no se trata de un universitario en el sentido de que es alguien que hace su desarrollo profesional adentro de la universidad, pero es muy interesante porque sí es alguien que sale de la universidad y nos cuenta un poco sobre su vida cotidiana, sobre la tragedia de una persona que tiene que dejar su país en Chile después del golpe de Estado, y cómo también desde algunos espacios intelectuales, académicos, continúa trabajando, tratando de entender la situación política del continente. Y bueno, o sea, me parece que en este texto lo importante es que una vez más la recuperación de la vida cotidiana para tratar de entender los grandes procesos y pensar que la disidencia política, o sea, no debemos pensar que la disidencia política solo se da en los colectivos o los partidos. Una universidad libre, aunque su vocación no es eminentemente política, es un espacio de disidencia también, y es un espacio que puede presentar ciertas tensión una vez más, o sea, se puede ver una vez más esta tensión entre el poder político y el mundo y el espacio académico. Y finalmente, el último artículo que me parece pues, muy interesante, lo dije en la ocasión anterior y lo repito ahora, es de Malena Beatriz Alonso, Contribuciones pedagógicas del exilio argentino, porque nos cuenta además la experiencia de una mujer exiliana argentina que hizo mucho por el sistema de universidad abierta de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces toda la experiencia pedagógica que ella traía, que tiene que salir al exilio también por el golpe de Estado en Argentina, ¿no? Y cómo esa actividad, cómo todo su aprendizaje pues, fue muy útil para nuestra universidad. Y ahí creo también que se ve otra parte, ¿no? Si en la primera parte, en donde hablamos de la autonomía universitaria, se ve muy claramente esta tensión que he repetido mucho entre el poder político y la universidad, en la parte del exilio académico también creo que lo que hay en común es que el lugar de acogida es México, España, el Cono Sur y todos estos lugares que en algún momento se volvieron unos espacios muy complicados para incluso la conservación de la vida. Todas estas personas que tuvieron que huir de sus lugares encontraron en México un lugar no solo que les permitió pues vivir, sino además desarrollar las actividades que venían realizando y que eso redundó en un beneficio para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en términos muy generales ya, no pensándolo en los dos grandes apartados, sino lo que los une además, lo que yo veo en este texto que queda muy claro además es que, pues, aunque es una obviedad,
claramente la universidad no es un ente externo. Por ello, si hay contextos de turbulencia, si en un país se complican mucho las cosas, pues en las universidades también, ¿no? Y en este sentido, todo este contexto que luego puede empezar a complicarse se puede conocer desde la vida cotidiana, como ocurre en los artículos de la doctora Renate Marcisque y Andrea Torrealba, en donde vemos justo esa otra narrativa desde la vida cotidiana, también a través de la relación con el Estado, como lo vemos en el texto del doctor Pavón y de Miguel Ángel Gutiérrez López, y como una síntoma de lo que ocurre en general, como se puede ver muy claramente en el texto que nos habla acerca de la Universidad de Zaire, ¿no? También, aunque es otra obviedad, pues es un hecho y queda muy claro que cuando no hay autonomía, cuando no se reconoce la autonomía en las universidades, algo está muy mal. Porque quiere decir que hay un intento, si no es que un claro control político desde el Estado en este caso sobre la universidad. No importa si se trata de un poder desde la izquierda, como ocurrió luego en los años de Cárdenas, que trató de haber cierta intervención en la universidad, o si es claramente de derecha, como en las dictaduras fascistas o lo que ocurrió en el cono sur de América Latina, ¿no? Y bueno, o sea, justo como tomo una cita de uno de los textos, el problema es que la universidad la hace descender desde la libre discusión de todas las ideas hasta la política de una creencia, ¿no? Entonces deja de ser la discusión, la construcción del conocimiento y se construye, como mencionaba también, en una oficina de prensa prácticamente del régimen, ¿no? Que hay distintos niveles de agresión política que se ven en las universidades, ¿no? O sea, que van desde la persecución, la represión de las movilizaciones estudiantiles, ¿no? Y que en los casos más extremos culminan en la necesidad de los universitarios de salir al exilio porque de otra manera no pueden ni siquiera conservar la vida, ¿no? Y creo que ya lo mencioné, pero me parece muy interesante, muy importante repetirlo, que en la parte del exilio, pues México es el lugar común, es el punto de llegada, y que ahí también es muy evidente eso que mencioné en la ocasión pasada, pero que me parece fundamental y que queda muy claro en este texto, es que el país que expulsa siempre pierde, ¿no? Y en este caso la ventaja que tuvimos nosotros fue que con la llegada de estos exiliados, pues sí, la universidad cobró, pues ocupó otro lugar y se benefició de la actividad, del pensamiento de todas estas personas que tuvieron que salir con sus lugares, pero que encontraron en México un lugar para poder seguir desarrollando sus actividades académicas, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, que frente a esta tensión y que en los casos extremos, cuando la gente tiene que salir, el país expulsor siempre pierde y en este caso nosotros ganamos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Muy rica la presentación. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Miguel Soto. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. En realidad no voy a decir mucho más de lo que ya dijo Tania, la verdad, a lo mejor un poquito distinto, pero no en esencia diferente. Autonomía universitaria y exilio académico, que coordinan Armando Pavón Romero y Yolanda Blasco Gil, resulta un conjunto sugerente y por demás provocador, en un sentido positivo de la palabra, de textos que bordan sobre la compleja relación Estado-educación y la forma en que en muy diversas circunstancias esa relación puede oscilar entre un reconocimiento pleno a un derecho fundamental de las personas para desarrollar sus actitudes incluso en un nivel profesional, garantizado por las instituciones públicas, hasta la concepción de un programa educativo como un instrumento de diversos gobiernos, a fin de imponer una concepción determinada de Estado y de la sociedad en su conjunto, en la que las instituciones educativas fungen como una pieza en una maquinaria gubernativa que cumple un programa político preestablecido independientemente de la autonomía académica. Este trabajo forma parte de la extensa labor realizada por el doctor Mariano Peset en la Universidad de Valencia, en combinación con distintas instituciones de Hispanoamérica y académicos, algunos de ellos aquí son sus estudiantes,
sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México. A través de un abordaje que se mueve entre la perspectiva institucional y la de diversos individuos que participan directamente en experiencias de relación, confrontación, Estado-Universidad, en un marco de 5 países en 3 continentes, los autores nos ofrecen un abanico revelador de ciertas constantes de esa compleja relación aludida, las cuales ilustran lo difícil que resulta garantizar la autonomía de las universidades. Ya no voy a repetir el contenido de cada uno de los artículos, ya lo anunciaron muy bien. El primer motivo para estar agradecido por la invitación que me hicieron para revisar estos textos y compartir con ustedes estas reflexiones surge en el recuento histórico que hacen los coordinadores en la transición del Estado absolutista hacia el nuevo orden liberal y el papel destacado que tuvieron Immanuel Kant y Wilhelm von Humboldt, el hermano de Alexander von Humboldt, que tan importante resulta en nuestro proceso de la colonia del México independiente con su famoso ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Ignoraba yo la trascendencia que tuvo Wilhelm en la reforma del sistema educativo en Prusia, particularmente en la defensa de la autonomía universitaria, por medio de una asignación asegurada de recursos independiente del funcionamiento propio de las instituciones educativas y del gobierno. Esto, sobre todo, después de la reprimenda que sufrió Kant a manos del emperador Federico Guillermo II por sus enseñanzas contrarias a la religión cristiana. Digo que estoy muy agradecido, pues en los últimos años algo que me ha interesado especialmente ha sido el exilio de Alexander von Humboldt, que se autoimpuso al vivir varias décadas en París. Así, su famoso ensayo se publicó primero en francés, luego en inglés y finalmente en alemán. Por varios años había pensado que, al igual que otros académicos y artistas alemanes como Goethe y Beethoven, Humboldt había simpatizado efímeramente con Napoleón. Ahora sé que fue mucho más que eso. Fue un entusiasta de los ideales de la Revolución Francesa, pero incluso las reformas educativas promovidas por su hermano le resultaron insuficientes para su desarrollo académico y no volvió a Prusia sino hasta 1828. Sin duda, resulta una gran paradoja que en los años tempranos en que Humboldt estuviera en Francia, en el periodo de consolidación del Imperio Napoleónico, no hubiera libertad de cátedra en las universidades. Nadie sabe para quién trabaja estas cosas. Esta dimensión de los individuos en estos procesos de transformación social y académica fue algo de lo que me resultó de lo más atractivo en esta lectura. Otro caso paradigmático lo representa sin duda Justo Sierra, este defensor de la vida universitaria, no solo de la seguridad financiera de las universidades y de la participación de los alumnos en el gobierno de las mismas, sino de la academia en toda su dimensión. Así lo plasma Alfonso Reyes en su pasado inmediato, con el respeto y consideración con que Sierra trataba a sus alumnos, que despuntaron ya en el Ateneo de la Juventud y más adelante en distintas circunstancias y cargos públicos. Conviene traer a colación los últimos años de este profesor, Sierra, al morir en Madrid en 1912, como representante del gobierno de Madero, pero en realidad en otra especie de exilio, pues no acababa de entender qué es lo que se proponían los nuevos gobernantes del país, hacia dónde se dirigían y cuál sería su papel en la transformación. Un elemento que atraviesa prácticamente todos los trabajos, como ya se dijo, desde la Universidad Porfiriana, pasando por Michoacán, el Michoacán de Francisco Múgica, el Yucatán de Carrillo Puerto, el Zaire de Mobutu, la España de Primo de Rivera, no se diga con los gobiernos golpistas de Francisco Pinochet o Videla en Argentina, es la dicotomía entre la asignación de recursos a las universidades, de Franco, Pinochet o Videla, ahora sí, la asignación de recursos a las universidades por parte de los gobiernos y el grado de autonomía o independencia que estén dispuestos a conceder en su propio funcionamiento. Sobre todo a reconocer a esas instituciones como promotoras fundamentales del desarrollo social, pero además en su capacidad crítica y de cuestionamiento continuo sobre la forma y los términos en que se ha de lograr ese desarrollo. Por lo
lo que respecta a algunos aspectos particulares de estos trabajos, la recuperación de la historia social que hace Renat Narcispe sobre el barrio de Clínicas en Córdoba, en Argentina, al momento justo antes de la reforma del 18, el carácter multicultural de la ciudad por la llegada de inmigrantes de distintos países, me hizo recordar mi propia experiencia en 1979 en el dormitorio de la Universidad de Texas, a donde llegué a estudiar, y la experiencia de convivir después de un dormitorio de múltiples nacionalidades, vivir con un canadiense y un brasileño. Creo que en la formación universitaria y sobre todo como humanistas es indispensable tener una exposición a otras culturas y a otras visiones de la vida. En fin, Austin hoy se ha convertido en una de las ciudades que más rápido está creciendo en Estados Unidos y temo que ha perdido mucho de ese carácter provinciano y de contraste internacional que tenía entonces. En cuanto al texto de Miguel Ángel Gutiérrez sobre el complejo proceso de la autonomía total de la Universidad de México, ya mencioné las actitudes contrastantes de Múgica y Carrillo Puerto sobre la universidad, como lo fue también la del propio Lázaro Cárdenas, también ya nos dijeron. Pero incluso en 1945, cuando el presidente Ávila Camacho finalmente aprobó la autonomía total de la universidad, al respecto recuerdo una conversación con el maestro José Servín Palencia, con quien trabajé en la coordinación de historia, esto fue en los años 70, en donde él planteaba: ¿ustedes creen realmente que alguien de la Junta de Gobierno se va a oponer al presidente de la República si decide quién va a ser el rector de la universidad? Y la respuesta obviamente era que no, que nadie se lo haría. Evidentemente estamos hoy en una situación muy distinta a partir del gobierno de Zedillo. La forma en que se resolvió la huelga de la UNAM es muy significativo al respecto. En cuanto al texto de Eva María Jurado sobre la Universidad de Zaire, debo decir que las peores imágenes que plantea Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra aparecen aquí en cuanto a las pervivencias coloniales de la exmetrópoli que se hacen presentes en la configuración de la Universidad Católica Lovanium y su cuerpo docente. Y el proceso de nacionalización de la misma exhibe prácticas terribles que poco tienen que ver con la vida académica. No se diga la clausura y persecución que padecieron los académicos después de ella. Después de ese paseo por tierras ignotas, el texto aterriza en España y la sensación es una de ultrajes a personajes tan entrañables como un Miguel de Unamuno por el gobierno de Primo de Rivera. No se diga lo que siguió después con la guerra civil y la persecución feroz que se desató contra la inteligencia republicana. Por un lado, por supuesto, los mexicanos nos vimos muy favorecidos, pero por otro, la tragedia y dilemas que enfrentaron los republicanos en el exilio no fueron cuestiones menores. Aquí una paradoja de esta situación fue que Mariano Ruiz Funes señalaba la pérdida de libertad y capacidad creativa propiciada por el triunfo franquista en las universidades de España. A la vuelta de los años, el resultado de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo que ello significó para la Unión Soviética, resultó que varios de los países que formarían el Pacto de Varsovia acabaron eliminando la libertad académica e imponiendo una forma determinada de concebir la realidad. Nuevamente, las paradojas están a la orden del día. Precisamente hablando de ellos, aquí voy a referir una anécdota que integra a los emigrados españoles en Cuba y a los perseguidos políticos en la dictadura de Pinochet en Chile. En 79, el primer año de estudios en Texas, estuve algún tiempo en California y conocí a varios exiliados chilenos. Y su actitud era efectivamente la de estar listos para regresar a su patria en cualquier momento, ante la supuesta caída inminente de Pinochet, cosa que no sucedió, desde luego, no inmediatamente. Sobre el texto de Malena Beatriz Alfonso, con mucha vergüenza debo decir que tras conocer a Azucena Rodríguez varios años en la facultad, nunca supe que era argentina, siempre pensé que era chilena, eso de los estereotipos del exilio, perdón. Finalmente llegamos a la situación actual en la que tenemos un gobierno que se jacta y plantea estar dispuesto a otorgar una educación universitaria a todos los aspirantes a ella sin exámenes de admisión al respecto. Creo que ya bajó el tono. ¿Qué va a significar esto en cuanto a la asignación de recursos y la forma de funcionamiento de las instituciones educativas? Bueno, de hecho ya lo estamos viviendo, el CONACYT y demás. Es algo de lo que tendremos que estar muy atentos.
sobre todo ante lo que parecen errores continuos que se han cometido y seguramente se van a seguir cometiendo. Creo que lo último que no puedo dejar de decir es este carácter de nuestro país como refugio de inmigrantes. Bueno, parece que ya se acabó, porque el señor Trump ya lo decidió que así va a ser y las alternativas que tenemos enfrente no son muchas. Entonces los dilemas y las incertidumbres de la vida universitaria y los exilios están tan presentes como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Ahora le vamos a dar la palabra a los coordinadores del libro, supongo que Yolanda, ¿sí? Bueno, Bien. sí, Muchas gracias. Gracias, Javier. Yo solo tengo que agradecer al público y esta asistencia, a ti que nos hayas dado la posibilidad de la publicación de este libro, a Tania y a Miguel, que ya por segunda vez presentan el libro, y a Armando, que me invitara a la coordinación del libro. Y yo, pues poco más, estaba pensando en que ahora que se celebra la efemérides de los 80 años de la llegada de los refugiados españoles republicanos a México, pues conviene también tener en cuenta eso, pero también conviene tener en cuenta las palabras de Humboldt, ¿no? Porque yo siempre estoy proclamando lo mismo. Decía que la investigación se hace en soledad, pero necesita la colaboración y cooperación, que es fundamental, pero eso sí, sin la injerencia del Estado, ¿no? Y eso yo creo que, pues, lo decía para la Universidad de Berlín, pero se puede aplicar efectivamente a todos los trabajos. Mariano Ruiz Funes decía algo, pues, cuando una universidad se convierte en una oficina de subalternos, de corruptos y señoritos y matones, es que algo va mal, ¿no? La corrupción de la universidad, que es lo que intentamos también con este trabajo denunciar, ¿no? Y como decíamos en el título, no en el título, sino poníamos que era un poco la supresión de los heterodoxos, ¿no? Es un poco un homenaje a todos los que de alguna manera son unos heterodoxos en esta nuestra universidad, ¿no? Pues eso, muchísimas gracias. Gracias. Pues te toca un poco cerrar, a ver si nos platicas también del espacio en el que se va a convertir esta colección, para que supongo que varios de los que nos acompañan hoy podrán editar, esperemos que puedan editar en el futuro en ella, ¿no? Sí, pues muchas gracias a todos por su asistencia, al doctor Miguel Soto y a Tania, a la maestra Tania Ocampo, por habernos hecho la presentación, por haberse puesto a leer el libro, que esperamos les haya gustado, y a Yolanda por haberme ayudado en la coordinación, y desde luego a Juan Luis Bonilla, la editorial Bonilla, por haber decidido dar espacio para la publicación, y no solo para la publicación, sino, como decía Juan Luis, para la creación de una colección que hemos llamado Estudios sobre la Universidad, donde, bueno, tenemos la intención de seguirla alimentando aquí mientras la editorial tenga bien recibirnos, ¿no? Esperamos pues publicar más y nuevos números. En principio tenemos 2 más en puerta, y bueno, pues pensamos que es un espacio para estudios e investigaciones sobre la universidad, sobre la educación, y desde distintas perspectivas, ¿no? No solo desde la historia, sino que pues distintas disciplinas pueden colaborar con la colección. Es una colección que, debo decir, no es una idea mía ni de Juan Luis únicamente, sino que Clara Ramírez, que está aquí presente, también ha colaborado mucho, ¿no? Con ella ya, como decía Juan Luis hace un rato, ya trabajamos en la publicación de un primer volumen que todavía no estaba dentro de la colección, que es Estudios y Testimonios del Exilio Español en el área de las humanidades, en el que dimos a conocer varios trabajos, y entonces pues es ahora un proyecto en el que estamos involucrados, pues Clara, Yolanda,
dos profesores de España y yo mismo en la parte del comité científico, y Juan Luis y la editorial y la librería en la parte editorial. Con relación al libro, también me gustaría comentar que, sin proponérnoslo, creo que es un libro pues que llega en un buen momento por el tema de las efemérides. El año pasado lo dimos a la prensa y pues una de las autores, Renate Marcís, que me insistía mucho, tiene que estar pronto este libro porque era el centenario de la autonomía en Córdoba. Creo que ella logró anunciar algo en algún congreso en Argentina sobre la publicación del libro, y este año pues coinciden dos efemérides muy importantes, que son los 80 años del exilio español y los 90 de la autonomía universitaria en México. Entonces creo que es un libro muy oportuno, que nos tiene que hacer necesariamente reflexionar sobre estos dos momentos históricos pues tan importantes, no solo para la universidad, sino para el país mismo. En mi curso de posgrado tenía porque ya terminé el curso, a una alumna de filosofía que está aquí presente, Xochitl, y ella decía, ¿por qué en la época de la autonomía en México participaban los filósofos? ¿Y por qué ahora se nota menos la participación de los filósofos en los grandes problemas de nuestra universidad? Pues creo que en ese sentido, pues también nosotros que en buena medida somos historiadores, los autores del libro, pues también tenemos algo que decir, ¿no?, sobre estos procesos de autonomía y de exilio. El libro también, como ya lo decía Yolanda, ¿no?, tiene la intención de incluir e incorporar a compañeros de otras disciplinas. En ese sentido tenemos también la participación, pues Renate, que es socióloga, o Malena Alfonso, que es de pedagogía. Entonces estamos intentando abrir, bueno, la misma Yolanda y Eva son de historia del derecho, pero bueno, con una perspectiva histórica bien definida. Entonces estamos ahí dando oportunidad, y en esta ocasión pensamos también abrir a gente más joven que tuviera la oportunidad, así como nosotros cuando empezamos nuestra carrera recibimos apoyo de nuestros profesores, de Lorenzo Luna, de Enrique González, de Margarita Meneguz, para publicar. Pues ahora le damos la oportunidad a algunos investigadores jóvenes, como la misma Malena Alfonso, Andrea Torrealba, pues que están haciendo ahora ya carreras brillantes también como profesoras. A Eva Jurado también, que ha sido alumna de Yolanda y que ahora está haciendo también una buena carrera como profesora allá en Valencia. Entonces creemos que el libro pues tiene esa parte de investigadores más maduros y de investigadores más jóvenes que creo que están haciendo buenas trayectorias. Y entonces creo que una de las aportaciones del libro es pensar en términos de la autonomía, primero como un proceso de larga duración, ¿no? Algo que hemos platicado mucho Clara y yo, ¿no?, que hemos venido pensando que la autonomía es una constante en la historia de las universidades, porque es realmente una tensión que existe entre los poderes públicos y los profesores y los estudiantes, para los profesores y estudiantes para desarrollar sus estudios con plena libertad, y los poderes públicos que siempre están ahí presentes para tratar de ver qué se pueden beneficiar o cómo pueden influir en las universidades. Entonces esta tensión pues se ha mantenido a lo largo de los siglos, desde los orígenes mismos de la universidad. Y la parte del exilio, que también lo hemos platicado mucho, pues cuando la autonomía sufre menoscabo, realmente las instituciones
con cierta rapidez se adaptan. O sea que las universidades con cierta rapidez se adaptan a las nuevas circunstancias, pero los que no se adaptan son los profesores ni los estudiantes. O sea que a nivel individual es más complicado que uno acepte de pronto que tiene que orientar de una cierta manera la investigación, y entonces son los estudiantes, los profesores los que realmente terminan sufriendo las consecuencias de esas limitaciones de la autonomía universitaria. Creo que pues el hecho de que nosotros, por ejemplo, ahora tengamos una universidad autónoma no quiere decir, ¿no? Como ya lo comentaba Miguel, que seamos realmente autónomos, pero sí que es un espacio de defensa, y tenemos la oportunidad de defendernos y de hablar pues fuerte con el poder para explicar y expresar nuestros intereses, ¿no? Entonces creo pues eso, que el libro llega en un buen momento. Espero que las bibliotecas universitarias lo estén comprando, porque es un momento adecuado por el tema de las efemérides. Y claro, solo me gustaría terminar con la misma reflexión que hacía Miguel sobre México. Y bueno, Tania, como tierra de asilo en estas últimas semanas, que no estamos seguros para dónde se dirige, ¿no? Algo que creo que todos los mexicanos hemos tenido pues como a gala, pensar que somos una tierra de asilo, una tierra que está abierta para la gente que tiene problemas. Pues bueno, Tania podrá decir que en los años 80 ya tuvimos un primer raspón, cuando el problema de los guatemaltecos, ¿no? Que no se resolvió tan fácilmente como lo hubiéramos deseado, pero ahora creo que las cosas se complican. Esperemos que no, que nos sigamos manteniendo, o por lo menos que desde la universidad podamos decirlo con la autonomía que tenemos, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, sí, me decía yo, ya agradecimos a Juan Luis, a la librería y a la editorial, pero también queríamos agradecer a nuestra editora, nuestra correctora, Fuensanta, que creo que hizo un gran trabajo con la edición del libro. Muchas gracias. Se lo transmitiremos. Sí, gracias. Pues esperemos que la colección también ayude a esa defensa de la universidad, ¿no? Y que dé voces que generan esto. Pues yo quisiera invitarlos a participar, a hacer algún comentario sobre el libro o sobre el tema. No sé si alguien quiere decir algo. ¿No? Bueno, parece que no. Pues muchísimas gracias a todos por venir hoy y por estar aquí. ¿Qué? Descuento no, porque estamos con la ley del libro. Esperamos que haya más librerías y que se pueda... Pues no sé ni cuánto vale el libro. 280. Ok. Pues cómprelo, creo que es importante. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntarte también, bueno, ¿por qué no nos dices cuáles son los próximos títulos que van a venir? Porque no solamente es sobre... Es digamos sobre la vida universitaria, la colección, entonces los temas son... Sí, bueno, tenemos 2 libros en marcha, ya les comentaba. Uno es sobre el libro académico, que creo que es algo muy interesante, que, bueno, todos ustedes saben que hay muchos libros sobre historia del libro, sobre historia de la lectura, incluso sobre la recepción de los libros. Pero creo que no se ha abordado el libro académico como tal, o sea, el libro universitario, que tiene unas características propias, que es resultado también de algunos cambios y transformaciones en el paradigma científico. No estamos entrando en la parte de época moderna, de época colonial para la Nueva España, entonces estamos viendo ahí algunas transformaciones que hay en los modelos de enseñanza, y la importancia de la aparición del libro. Creo que va a ser un libro interesante, porque incluso desde la propia historia de la universidad lo que se ha hecho sobre el libro es como el libro en general, entonces creo que será muy padre tener esta visión del libro y las bibliotecas universitarias.
Y el segundo libro está centrado nuevamente en esa relación de los poderes y la universidad. Estamos pensando en un título sobre las libertades universitarias en la época moderna, que también es época colonial, para ver esa tensión que había entre la corona, la monarquía española y las universidades de su tiempo. Esperamos. A ver, sí, alguien. Adelante, adelante. Solamente porque decían que de Kant, que yo tengo ahí un trauma porque sí, ya es trauma. Sí, solamente que creo que es muy conveniente precisar, creo, o mis investigaciones me han dado eso y me gustaría que abundara un poco más, porque tengo la impresión, bueno, Sierra en 1880 ya había presentado el proyecto de la universidad y en las réplicas que le hacen a ese proyecto, distintos actores políticos, él sí está hablando más de una cuestión que parece humboldtiana. Y no, en ningún momento, cita a Spencer, cita a Stuart Mill, cita a Humboldt, pero en 1880 él no menciona nunca a Kant, al menos en una parte así fundamental del proyecto él no lo menciona. Sería cosa de ver realmente qué pasa con Kant, pero en 1910 ya seguramente es más probable que tenga contacto con Kant. Entonces me atrevo a preguntar, a responder a la mesa, si no me estoy... No, yo no soy historiadora, o sea, y sufro porque me doy cuenta que muchas de las personas que nos ponemos como a tratar la autonomía carecemos del eje fundamental de la historia y terminamos haciendo barrabasadas, ¿no? Y hacemos esta lectura anacrónica, yo me declaro culpable de meter Kant y toda la ilustración a fuerza, cuando no necesariamente, ¿no? Como si claramente Kant hubiera pensado en autonomía, ¿no? Nadie más, todos estábamos pensando en meteorología, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Porque Kant como tal dice caso que lo leyó como por ahí del 15 o del 20, no antes del 15 y no después del 20, dice que lo tradujeron en Argentina y es lo que él dice que usa. Pero Sierra en 1880 no menciona a Kant, pero en 1910 en la propuesta que utiliza sí hace ciertos cambios en la introducción, pero aunque el proyecto es prácticamente el mismo. Entonces yo no estoy tan segura, mi hipótesis es que lo que sabemos de Kant que tiene es por lo que leyó Humboldt, no tal cual Kant. Kant creo que es posterior al debate y en todo caso el que podría haber usado Kant es en el debate escaso, más no cierro. Entonces no sé qué es, y no todo Kant, ¿no? Porque no sé, o sea, eso también es otra pregunta, ¿no? No sé, ¿quién sabía alemán? ¿No? Porque creo que francés e inglés, sí, sobre todo por la época porfiriana y francés, pero alemán y luego me dicen esta onda de que lo censuró, y sí lo censuraron, entonces también puede ser que la obra de Kant no haya sufrido una gran difusión, sí de otros autores que no sufrieron esta censura de los reyes, ¿no? Que a lo mejor no se reculó, pero pues a lo mejor no publicó a Kant, ¿no? Se pudieron haber hecho los equivalentes a las editoriales de esa época. Entonces no sé si ya estoy yo siendo no historiadora y siendo nada rigurosa con lo que estoy diciendo, si es así, por favor, ayuda. ¿Cuál es tu especialidad? Ninguna. Filosofía. Sí. Bueno, yo lo que comentaba era que, bueno, en su momento, que es muy difícil rastrear, ¿no? la lectura, a menos de que se cite en algunas obras, pero que eso no quita que la gente esté leyendo y se esté informando, porque evidentemente Kant sufre la censura y escribe ese texto tan bonito que es La contienda de las facultades. Se publica, me parece que en 1794, y por las mismas fechas son otros filósofos los que están escribiendo ya sobre la necesidad de reformar la universidad en Alemania. Y entonces yo creo que el texto de Kant se une a los textos de Fichte, de Herder, de Schiller y algunos otros filósofos que están hablando. Y en ese sentido creo que el valor de Humboldt es haber recogido toda esa discusión que estaba presente entre los filósofos alemanes
y haberla podido enunciar en unas 15 paginitas, que es el texto de Humboldt. Por una parte es, yo digo, haber recogido toda esa discusión, enunciarla en 15 paginitas y luego en haber tenido la fortuna de haber sido nombrado ministro, ¿no? por el emperador, y entonces claro, ya como ministro puede llevar a la práctica las ideas de una comunidad que está allí presente. Entonces esas ideas pues creo que, insisto, no necesariamente tienen que pasar directamente a Sierra, ¿no? Sino que pues es ya la experiencia, ¿no? O sea que lo que comentábamos, Sierra cuando planea la universidad, ya en la última etapa, pues manda a Ezequiel a Chávez a que conozca otras universidades, y entonces pues ahí está presente, bueno, lo que dicen los historiadores, están presentes ya los 3 modelos en la Universidad de México, ¿no? O sea, está presente la Universidad Alemana, la Universidad de Investigación, con estas ideas de autonomía, de pleno financiamiento del Estado y sin intervención. Está la Universidad Napoleónica o el sistema napoleónico, pues expresado en la Escuela de Altos Estudios, y también ya están presentes pues las universidades estadounidenses, o sea, el modelo de universidades estadounidenses que luego quizá va a tener más fuerza en la discusión de la autonomía. O sea, que toda esta parte de la autonomía y el autofinanciamiento parece que viene de los modelos estadounidenses. Entonces, digo, sí entiendo que uno desearía pues una nota a pie de página de aquí aparece Sierra, pero creo que pienso que el proceso histórico no fue necesariamente de esa manera, ¿no? ¿Alguien más? Quisiera saber, doctor. Nada más para complementar, y también el caso de Sierra hay que pensarlo a la luz de su propia transformación, ¿no? Yo creo que el entusiasmo positivista de Sierra está justo en medio de la propuesta que mencionó de 1880 y el de la reapertura de la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se reabre la universidad, a quien invoca Sierra para abrir la universidad es a Palas Atenea, que no es muy positivista eso, ¿no? Es una entidad metafísica la que está convocando. Habla de las dudas muy fuertes que tiene Sierra sobre cómo son las cosas y de la necesidad de diversificar y universalizar los conocimientos. Entonces sí, también hay que verlo en sus diferentes etapas, ¿no? Es más complejo pues de lo que parece, ciertamente. Bueno, aprovecho para comentar que el próximo, yo creo que por ahí el 26 de julio vamos a abrir un portal sobre la autonomía en el Archivo Histórico de la UNAM, y allí hay vamos a publicar muchos documentos de los que tenemos en el archivo sobre autonomía, y ha aparecido muy fuerte en la correspondencia de Ezequiel A. Chávez un personaje norteamericano, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, estará allí con claridad, que tiene un libro publicado hacia 1907, 5-7, sobre la necesidad de instituciones de educación superior independientes del Estado, pero financiadas por que él está trabajando en México, y tiene una correspondencia muy nutrida con Chávez sobre el asunto. Bueno, no me acuerdo bien la fecha del texto, pero en fin, los invito a que consulten el portal de la autonomía a partir de finales de julio de este año, porque creo que ahí puede haber nuevas fuentes para entender las diferentes influencias y no solo buscar, digamos, una relación con Humboldt o con Kant, sino que puede haber una influencia norteamericana más fuerte de lo que habíamos pensado. Muy bien, también nos va a hacer falta algún libro de género de la universidad, ¿no? Eso es algo que también habíamos platicado alguna vez con Clara y alguna cosa. Muy bien, pues no sé si alguien más. Hay muchas, ¿no? ¿Nos animan? Bueno,
Pues bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien, buenas tardes.